Un saludo a todos, este es el podcast de Comunidad Nexo, mi nombre es Diego Araya y hoy tengo un invitado súper especial, mi amigo Esteban Fernández. ¿Cómo estás? Todo bien, Diego. Gracias a Dios, un sábado caliente. Sí, está calentísimo. Está calentísimo, pero bueno, Nos gracias falta por solo en la acompañarnos. playa ahí en la orilla. Sí, yo no estoy tan seguro de... A mí no me hace tanta falta, pero sí, sería un toque especial. Sí, pero está calentito. Está caliente, bro, gracias por acompañarnos en una serie que este sería el último capítulo de esta serie, por lo menos de este podcast. Este es episodio 67 y estamos cerrando con estos famosos Yo Soy de Jesús, que los comenzamos a estudiar asociado con toda esta temática de atributos de Dios con el que iniciamos este año en enero y febrero. Y bueno, repasando un poquito de los atributos que hemos visto o de los yo soy que ya hemos mencionado y hemos estudiado es la luz del mundo, el pan de vida. Estudiamos también la puerta, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Y el último que vimos, que fue el episodio 66, que fue José Pablo con Andrés. Camino, verdad y la vida. Camino, verdad y la vida. Estos seis son estas expresiones donde Jesús toma de este yo soy que habíamos estado estudiando del Éxodo, de Dios revelándose, y él está haciendo una declaración de su identidad y tiene un montón de luz a cómo él pretende ser entendido y ser visto. Y hoy queremos ver yo soy la vid. La vid. Yo soy la vid. La vid. La vid verdadera. Y bueno, entonces vamos a meternos en Juan 15, que por cierto es uno de los capítulos más fascinantes. Creo que es bien popular también este tema de la vid. No por el vino nada más. No por el vino, que eso siempre ayuda a que sea popular. Y sí, estos pasajes, casi que el 14, el 15, el 16 y el 17 son claves porque son como de las últimas enseñanzas que por lo menos el apóstol Juan nos comparte. Hay un montón de información ahí. Jesús está camino a la cruz, literalmente. Esto pasa, al igual que lo estudiamos con Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es su última noche con los discípulos de jueves por la noche. Y esto pasa en algún momento, ahora hablábamos, entre el aposento alto, donde toman la Pascua, donde comen la Pascua. Y el jardín. Y el jardín del Getsemaní. Entonces, ¿qué más me queda de...? Es importantísimo, creo, porque ya, como Jesús sabe que ya se va, comienza a hacer énfasis en un montón de cosas que tienen que ser para los discípulos muy importantes y creo que tienen que estar claro. Por eso me parece que insiste mucho, es como muy repetitivo, Sí. Pero creo que es importantísimo lo que hace. Sí, uno de esos temas en los que parece repetir mucho es el Espíritu Santo, de hecho, ¿verdad? Sí. Permanezcan, El tema del viene. consuelo, porque él se comienza a despedir y yo me voy. Sí. Entonces, aparte de que quede como un tema ahí de ese susto de, pero suave, ¿para dónde va? No, quédese. Es también para advertirlo sobre lo que va a venir después, pero no tenga miedo. Sí, no se angustien, dice. Exacto. Sí, esos pasajes son bastante también como emotivos. Creo que hay una carga emocional de un Jesús que sabe que está en los últimos pasos antes de la cruz. Así que voy a leer bien rápido. Esto es Juan 15. Vamos a leer solo una sección pequeñita. Les motivamos siempre que puedan verlo en detalle en casa, pero Juan 15 del 1 al 8 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Vuelve a repetir en el 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada pueden ustedes hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahí sigue un poquito más con la dinámica del Padre, el tema debe permanecer entre el 9 también y el 17. Pero bueno, queremos quedarnos con ese pedacito, indagar un poquito en aspectos de lo que significó, las implicaciones de que en este punto ahora él use la idea de la vid. Yo soy la vid
Y bueno, una de las cosas que comentábamos era un poquito de entender el contexto de la vid. ¿Cómo es una vid? Sí. A ver, Jesús era el orador perfecto. Bueno, en que no era perfecto, pero es perfecto porque siempre utilizaba cosas muy cotidianas, algo que era normal para ellos. Y Israel, siendo un pueblo agrícola que dependía de eso, son cosas que eran muy comunes para ellos. Entonces, preguntándole a Gemini, a ChatGPT, ahí buscando sobre cómo es una vid, esa es una planta trepadora, ¿verdad? Usted ve como un tronco aquí, que luego le salen unos cordones hacia los lados, que se puede extender, y de ahí, de ese tronco, salen los pámpanos o los sarmientos, que son las ramas. Sí. Y luego cada rama tiene sus zarcillos, que son con los que se termina de agarrar. Y guindando, sí. Entonces, eso es más o menos para los que no somos expertos en agricultura. No, y que de hecho aquí la vid no se da. Casi que, no, que solo en botella, ya viene listo. Ya sí es el problema, se da solo en botella. Pero sí, yo creo que aquí algunos han explicado que aquí lo más parecido en parte puede ser como una chayotera, ¿verdad? Que es como esta idea de que las ramas se extienden y no es un arbusto que busca hacia lo vertical, sí. ¿Verdad? O sea, no es que crece ni es un tronco, sino que tiene una parte central que es... Es como robusta, donde sale aquí en el tallo, y después ese cordón se abre y se puede extender. Y después de ahí van todas las ramas. Todas las ramas. O los pámpanos o los sarmientos. Conectadas. Hay un valor, me parece interesante, de que sea él se refiere a una planta que se extiende, se propaga, ¿verdad? Se enreda entre sí. Una vez había escuchado, y no sé si vos sabrás de eso, pero había escuchado que se requiere de un suelo duro para que la vid de buen fruto. ¿Has escuchado de eso? Y de hecho, curiosamente, en Israel la tierra es seca y al parecer en ciertas zonas es bueno para la vid, es propicio, sí. Que es muy interesante. Pero claro, entonces aquí está usando a como lo hizo, como lo estabas diciendo, como lo hizo con la luz, como lo hizo con el pan, un elemento vital, esencial y además, como bien dices, cotidiano. Para decir, yo soy esa vid. Y inclusive comienza con una aseveración, dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué implica que él haya dicho ese punto? Es interesante porque no es algo que él dijera que yo soy la vid verdadera, no es algo que tampoco era como nuevo para sus discípulos, porque aparte de ser algo común en la vida del pueblo, era también algo que representaba algo más que ellos conocían. Y para eso nos podemos ir a unos pasajes atrás. Podemos mencionar el Salmo 80, pero no creo que voy a detenerme ahí, sino vamos a ir a Isaías 5, ¿verdad? Que habla sobre esa vid y que diga que la vid verdadera, también como la idea de que en Suave entonces había otra vid, una vid chinita. Una vid falsa. Sí, como las camisetas mías de fútbol, que son AAA, eso sí. No son originales. Sí, entonces había otra vid. Ajá. La implicación de que hay una verdadera da por sentado que entonces hay una falsa. Exacto. O hay una que no es genuina. Y la misma Biblia nos dice de dónde sale esa otra vid. Y entonces voy a leer aquí Isaías 5, los primeros versos y luego salto hasta el 7. Okay. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y ahí comienza a hablar de una viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba, esto es importante, esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Y luego dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Verdad? Es un reclamo. Y luego dice, este es como la clave de esto en este pasaje, es como, esperando yo que diese uvas, dio uvas silvestres. Y luego el 7 da como ya toda una revelación, si no quedaba claro quién era esa viña, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Esperaba, y ahí dice, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba que hubiera juicio, pero encontré vileza, esperaba justicia, pero he encontrado clamor. Entonces sí se refiere a que había una vid. Que esa vid
era Israel. Dice que él la plantó y hace referencia, en el Salmo 80, hace referencia que la sacó de Egipto, Ajá. que la llevó hasta la tierra prometida y ahí la plantó. Y ahí dice que la cuidó y que hizo todas las condiciones necesarias para que esa vid fuera fructífera. Pero al final su queja es, y yo esperaba que diera fruto y bueno, pero encontré que daba uvas silvestres. Y es muy interesante porque el mismo pasaje en Juan, ya volviéndonos en Juan, dice que el viñador corta las ramas que no dan fruto, pero también poda las que sí dan. Porque eso tiene que ver un tema con la productividad. Si usted corta lo que no da y a la que da todavía le corta lo que está estorbando, le da más potencia al fruto. Claro. Que es curioso que es una prerrogativa del labrador. O sea, el labrador sabe. No está podando a ver si la pega o no la pega, sino que el que tiene cuidado, como en esta misma metáfora que Isaías nos regala, tiene cuidado. ¿Qué más voy a hacer por esta viña? Si ya la planté, puse las torres, está en una ladera fértil. Y me encanta que en Isaías también, como mencionas, habla de que se esperaba algo, hay una expectativa. Hay claro, una expectativa siempre. La vid no es una planta ornamental, ¿verdad? Correcto. Y creo que eso es punto clave para venir y entender el pasaje en Juan, cuando habla de los frutos. Sí. Ahora, para dejarlo completamente claro, entonces, si Jesús es la vid verdadera, hay otra vid o hay otras vid, pero según este contexto que nos está refiriendo Isaías y Salmos, habla de Israel, dices, como una vid. ¿Qué significa? ¿Qué significa que entendamos? Porque estamos interpretando dos textos interesantes, ¿verdad? Y conectándolos con uno en el que Jesús da una explicación de yo soy la vid verdadera. Porque entonces Israel fue esa vid, pero no fue la verdadera, no fue la vid fructífera. Sí, a mí eso me recuerda un poco la creación. Me recuerda a Adán, la referencia y el paralelo que hay, creo, entre esta historia, entre el viñador y el creador, entre el hombre, el primer hombre y el segundo hombre. Es la viña original y la viña verdadera. Entonces creo que es un tema de el plan de Dios desde el inicio. Él tenía un plan, el hombre, y la echamos a perder. Tenemos esa fama. Y parece increíble, ¿verdad? Los que han leído la historia de Israel y los que tal vez no la han escuchado, es qué repetitivo es el tema de que Dios estaba con el hombre se la peló. Constantemente. Está el pueblo de Israel con Dios, ve la columna de fuego de día y de noche y una nube de día y pan y todo. Ahí Dios podría decir, ¿qué más voy a hacer por mi viña? Si los saqué de la esclavitud, si los llevo por el desierto. Lo he dado todo. Sí. Lo he dado todo, creo. Pero también se ve el tema del plan de la salvación y la constante misericordia y gracia de Dios. Que el plan de ellos es, el plan de Dios, el plan de ellos, dije, era el Padre, el Hijo y el Espíritu, es siempre la salvación, la restauración. Muy a pesar. Sí, la redención de todas las cosas. Muy a pesar de. Y también pasaje refuerza lo que los otros también se había reforzando, es de quién es la obra, ¿verdad? De principio a fin. El que viña, el que planta, el que fija, el que poda. Es el dueño del terreno, el que sembró el viñedo, el que ha tenido cuidado, el que ha mantenido y el que finalmente está diciendo, aquí Jesús, yo soy. Sí. Yo soy siempre he sido el plan A de Dios. Totalmente. Y su obra y su manifestación son la evidencia. Y la otra cosa que queremos conectar es lo que decías de el fruto. O sea, y eso trae una responsabilidad, porque no es un fruto para salvación. Eso es otra cosa. Ya vimos que el que plantó, el que puso y el que podó, el que cortó, siempre fue el viñador. Es un fruto y el texto lo dice por ahí, no me acuerdo si ya lo leímos o estaba más adelante. Hay un propósito en el foro, aquí lo tengo, hay un propósito en esta unión, en el verso 8. Bueno, el 8 es para que el Padre sea glorificado. Exacto. Pero es glorificado por el fruto. Que tenemos, pero en Cristo. Claro. Porque ahí también el texto dice,
fuera de mí nada podéis hacer. Claro. Entonces, si cualquier cosa que hagamos nosotros por nuestras propias fuerzas, no es el fruto que Dios espera. No es, si no vamos a cometer el mismo error que cometió Israel y de dar uvas silvestres. Él no esperaba uvas silvestres. Me imagino que las uvas silvestres eran flaquillas o poquitas porque no había alguien que las podara y tuviera el cuidado de que todo se concentrara en la rama buena. Eran uvas que hasta sin sabor, que no bateamos, voy a batear. Sí. Pero eso creo que es la idea. Él quiere el fruto bueno. Sí, literalmente era el tema de las frutas jugosas, grandes. De hecho, que esto tal vez es algo del contexto que es importante. O sea, no solo que en Israel se daba la vid y el jugo de uva, sino que había una cultura en torno a esto. Lo más parecido es nosotros con el café. O sea, no solo que en Costa Rica se da el café, sino que hay una cultura del café. Y las familias tienen sus campos y hay todo en industria. Entonces, en Israel, la bebida que se comparte era el vino. De diferentes categorías, además, era el vino. Curiosamente, no había Coca-Cola, gin, no había nada de eso. Por dicha no. Y es interesante porque en otros pasajes este elemento del vino es clave. O sea, me recuerdo, por ejemplo, en la primera señal de la boda de Caná, de convertir el agua en vino. Y habla del vino nuevo. Inclusive los que reciben de este vino, después de que Jesús hace este milagro, dicen que este era mejor. Es mejor todavía que el inicial. Que el inicial, que ya de por sí era el mejor. Ellos daban el mejor vino primero porque después se faroleaban y entonces podían dar cualquiera. Les podían dar agua. En eso es igual que los ticos. Pero es interesante que hay otros elementos. Hay una parte donde también el otro pasaje que es muy lindo de... se me olvida la palabra, pero haciendo alusión a la tripa esta donde echaban el vino sin fermentar y lo dejaban hasta que fermentara, los odres. Los odres son referencia de cultura de vid, de jugo de uva y todo esto. Hasta finalmente lo que vamos a culminar de ver, o lo que estamos en parte viendo con la cena de la Pascua, ¿no? O sea, Jesús levanta una copa que tiene todo el simbolismo de compromiso y de institución de un nuevo pacto. Por ahí hay otra copa más en el 17, cuando él está orando en el Getsemaní. Pero bueno, todo esto para cargar de valor, tal vez para recapitular un poquito. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid del Padre, que dio el Padre, que plantó el Padre, y yo he dado fruto. Y la vid entonces no verdadera, de la que se esperaba que se evidenciara algún fruto, es una referencia de Israel. Sí, una vid, hay ciertas referencias que dice una vid corrupta, se corrompió. No era esa la idea. Se echó a perder. Y hay varios, mencionábamos, ¿verdad? Que hay varios pasajes donde hay una referencia con esto. Una es, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, muchos hacen referencia a que el hijo mayor, aquel que se queja de que por qué recibieron de nuevo al otro hijo, hace referencia a que esa es la actitud de Israel. Después están los labradores malvados que tenían que trabajar en un viñedo y se apoderan, y dice que mataron a los mensajeros que mandó el dueño del lugar, y hasta que finalmente este dueño de este viñedo termina mandando hasta a su propio hijo y dice que a él también lo tomaron. Entonces hay varias referencias donde pone a Israel en esta categoría de no haber logrado cumplir la expectativa y ser esta que no fue fructífera. La última, creo, más significativa la encontramos por ahí me parece que es después de entrada triunfal, cuando Jesús entra y sale del templo, se topa la higuera. Y la higuera, él maldice la higuera, y la razón de maldecir la higuera es porque no evidenció fruto. Y ese sería tal vez el punto de implicación. Como ya llegar al punto central es el fruto. A ver, los pámpanos que están añadidos a esa vid tienen una responsabilidad. Es decir, nosotros como seguidores de Jesús tenemos una responsabilidad. Y eso espera de nosotros, dar fruto. Claro. Y buen fruto. ¿En qué forma podemos hablar del fruto? ¿Qué es el fruto? Ya sacándolo de la metáfora a la practicidad. ¿Dónde se evidencia ese fruto? A ver, ese fruto creo que es una vida, y según también recuerdo haber leído, es tener una vida similar o igual a la de Cristo. Que lo menciona Pablo. Alcanzar la meta, alcanzar la estatura del varón perfecto. Sí, gracias. La estatura del varón perfecto.
Creo que ese es el fruto, ¿verdad? El otro propósito que habíamos leído era glorificar a Dios, ¿verdad? Esos frutos, esa vida, tiene que ser un ejemplo de esa savia que debe correr por nosotros. Así como la vid tiene que echar y se tiene que concentrar en un solo pámpano, es demostrar, digamos, de qué estamos hechos. Que somos de Él. Sí. Pertenecemos. Sí, en algún momento Juan en las cartas dice, hablando de los falsos maestros o falsos hijos de Dios, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que se demostrara, ¿verdad?, quién era la verdad. Y eso también es esta vid, esta vid ejemplifica parte de lo que está ahí escrito, ahí tiene ramas. Tiene pámpanos, sarmientos, pero hay unos que no dan frutos. Sí, estaban en medio de nosotros. Y eso recuerda la parábola de la cizaña y el trigo. Igual crecían juntos. Sí. Pero, o sea, si llegaba y los cortaba, podía correr el riesgo de cortar lo bueno. Entonces había que esperar que hubiera fruto, que se diera la cosecha, para entonces cortar. Y lo terrible, tal vez la parte terrible de esto es que eso que se corta ni siquiera sirve para hacer un mueble o lo que sea, simplemente para alimentar el fuego. Sí. Muy, muy fuerte, porque hay un tema de juicio en el no. Hay dos temas aquí. Si el fruto es la evidencia de que somos de Él, estamos en Él, y está en el sentido de glorificar al Padre, según versículo 8, nos deja entonces el otro aspecto, que es la dependencia, y la dependencia se ve en ese montón de permanece, ¿verdad? Sí. Permanece en el versículo 4, viene 2, 3 veces, 4 veces, después permaneces en mí, versículo 6, el que no permanece en mí, versículo 7, si permanecen en mí, mis palabras. Hay un énfasis en todo este pasaje de permanecer, 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 y es esta idea de que nosotros, como ramas, como pámpanos, fuera de esta vid, fuera de este que me sustenta y que me sostiene, no puedo vivir. Número uno, ese es el versículo 5. Fuera de esta vid, fuera de mí, nada pueden hacer. Y más adelante, no va a haber fruto, por ende. No tengo vida, no pertenezco y no evidencio fruto. Soy descartado. Entonces es esta idea de Dios plantando una vid, Jesús la vid verdadera, en contraste con Israel, la vid no fructífera. Pero ahora dice, permanezcan, estén conmigo, conéctense conmigo, para que entonces evidencien el fruto que glorifica al Padre, que bien decías, tiene que ver con algo interno de desarrollar o imitar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y yo apelaría también a la idea de fruto de cuando hablamos de cuando compartimos con otros el mensaje de Cristo. Porque es el fruto que se evidencia en mi vida de mi convicción en Cristo, y de entonces en esa convicción compartir a otros, que era una cosa implícita de cuando Él llama a los discípulos, los llama para enviarlos, y el envío tiene que ver con ese mensaje de que le conozcan. Y nuestra función como parte de nuestra función de la iglesia y de lo que modeló Jesús fue eso, porque Jesús que vino a enseñarnos al Padre, enseñarnos sobre el reino. Es parte de, creo que sí, de esos frutos. Y eso que mencionaste de permanecer es muy insistente, no es como si fuera el Chavo o el Chompiras o que era dele o Cantinflas, ¿verdad? Como cantinflear. No es que estaba cantinfleando, sino que estaba haciendo muy insistente, exacto, enfático, porque del 4, creo que era del 4 al versículo 10, hay 10 permanecer de forma diferente. ¿Verdad? Es permanezcan, permanecer, del que no permanece, de diferentes formas. Entonces sí es muy enfático. Y hay una cosa aparte de los frutos. Ahora que me preguntaba que esos frutos, aquí en este pasaje, y no lo leímos, creo que tal vez lo leímos una vez, en el versículo 7 y en el 16. Que el fruto permanezca, ¿no? Sí. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es el mandamiento, que se amen unos a otros. Me gusta porque como resume lo que dijimos, en parte lo que dijimos ahora, es, primero, Dios nos escogió. Él separó lo que no servía y ahí estaba. ¿Para qué? Para dar fruto. Dios espera que demos fruto. No es algo opcional. Y si no estamos dando fruto y va a cortar algo,
Y no a nosotros, sino va a cortar algo, nos va a someter a cosas para que demos fruto. Sí. Él espera que demos fruto. Y luego dice, todavía otra vez aquí enfatiza, para que ese fruto permanezca, no sea un fruto de mentirillas. Sí, o pasajero. Ajá, y luego hay algún tema aquí que dice pedir. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre los conceda. En el 7 lo dice anteriormente. Si permanecéis en mí, pero aquí una condición, 2 condiciones. Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran y os será hecho. Parte creo que de eso que Dios demanda de nosotros es que nuestras oraciones también sean fructíferas. Es decir, que sean oraciones que Dios responda realmente. Y aquí está el sentido de que a veces pedimos, demandamos, declaramos, etcétera, etcétera, o pedimos cosas que no tienen sentido. Entonces, esa es insistencia en permanecer. Es como cuando hay matrimonios que usted ve que el esposo y la esposa se parecen. Y usted dice que en lugar de esposos son como hermanos. Porque hasta físicamente, pero son hermanos, no son esposos. Y la forma en que interactúan es tener tal intimidad, permanecer tan unidos que usted conozca quién es esa persona y qué es lo que espera, de tal forma que sus oraciones se alineen a eso. Usted ora con respecto a alguien que conoce y sabe lo que puede esperar de esa persona para que entonces esa oración sea respondida. Sí. Creo que eso me parece muy interesante. Sí, bueno, ya estás hablando de implicaciones ya más a nosotros, ¿verdad? Hablando de una sana disciplina de oración, un sano ejercicio de la oración. Es como esa simbiosis, es esa simbiosis, no la de Spider-Man, esa simbiosis perfecta. Sí, es esa total dependencia. No hay frutos si no hay conexión. Y esos frutos tienen que reflejar a Jesús y tienen que ver con que nuestras oraciones también sean respondidas, pero porque yo pedí sabiendo a quién, conociendo a quién le estoy pidiendo y qué es lo que esa persona va a hacer o puede hacer con respecto a su voluntad y a mi petición. Por eso es importante estar alineados. Bueno, y eso que estás diciendo es la realidad, tirándonos a este lado de aplicar un poquito ya para nosotros, para la iglesia, para el creyente. Qué fácil es leer un pasaje de estos y enfatizar en pidan lo que quieran, que ha sido como un ejercicio muy antropomórfico, era muy antropocentrista. Yo pido lo que yo quiero. Sacar del contexto el texto. Pidan lo que quieran. Bueno. Sí. Sin haber leído el permanecer y el obedecer, que también está implícito. Los mandamientos. Varias veces, ¿verdad? Que obedezcan. Si guardan mis mandamientos. Que guarden la palabra. Creo que aquí también es un buen llamado de atención a como Jesús le está diciendo, yo soy y permanezcan. Para la iglesia Jesús es y nos toca permanecer, ¿verdad? La iglesia no puede aludir que está en Cristo para darlo por sentado y ejercer y vivir fuera de Cristo. Sí, y es un tema como como la salvación es de Dios, yo suave, me cruzo de brazos. No, suave. Tiene que dar fruto. Y no puede dar fruto si no está conectado. Sí, esa conexión está hablando de los mandamientos, de la palabra, del conocerle. Y está hablando con sus discípulos. Cuando leíamos ahora el 16, que dice que vayan y den fruto. Es una alusión de vayan y hagan discípulos. Porque es esta idea de ser enviados a. Que se les está encomendando algo. Como decías, hay una expectativa en que esto suceda. Y también creo que también está la parte espiritual, pero también va la parte de como iglesia, ¿verdad? Porque eso también se refiere para mí, también lo que he leído es la función de la iglesia es no dejar de lado también esas buenas obras. Al que vea que tiene hambre, dele de comer, al que tenga sed, no se detenga. Hay tal vez gente que se enfoca o enfatiza, o tal vez pastores en que se enfatizan en que no, solo la palabra es suficiente, ¿no? Pero, y la obra, cuidar a la gente, es parte, creo, de demostrar lo que Jesús hizo. Eso hizo Jesús. Es evidenciar los frutos. Ajá. Sí, la gracia y la verdad acompañados por la evidencia de que hemos permanecido en la palabra y que la hemos conservamos. Y la comprendemos. Sí, la comprendemos. Por aquí también habla de eso, de guardar los mandamientos.
y habla como del papel que hizo Jesús. No hay mayor obra que un amigo pueda hacer por otro que dar su vida. Pero él estaba hablando en ese momento de él entregando su vida. Y ahora dice, ustedes son mis amigos si guardan mis mandamientos. Yo no tengo que ir a matarme. A dar la vida por nadie. Yo tengo que guardar los mandamientos, y eso no solo conocerlos, ¿verdad? Porque alguien que conoce muy bien la Biblia es el diablo, Sí. ¿verdad? Pero es escucharlos, guardarlos en su mente y en su corazón y vivirlos. ¿Okay? Y para eso necesitamos esa conexión permanente y constante con el que nos puede hacer que vivamos esa vida que se espera de nosotros, esos frutos. Súper, súper. Gracias, Esteban, por compartir este ratito. Chivísima que estemos viendo este otro gran yo soy de Jesús. Tal vez recapitulando, cerrando de los 7, nos deja un Jesús, uno con el Padre, que curiosamente aquí también menciona el Padre repetidas veces. Y casi que en todos los yo soy hay una complicidad de esa dinámica de Jesús en unión con el Padre, pero nos muestra un Jesús que siempre se refiere a yo soy esencial, yo soy dador de vida, yo soy sustentador, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino. O sea, usa todos estos yo soy, usa elementos para decir yo soy Dios. Exacto. Y podemos concluir entonces que todo lo que hemos estudiado de los atributos de Dios perfectamente se manifiestan, se ven en esta identidad de cómo Jesús dice yo soy también, y podemos entender a un Jesús divino, un Jesús que preexiste a la encarnación y que ha sido uno con el Padre y con el Espíritu Santo, y que es la última gran revelación del Padre para entonces, volviendo al tema del Evangelio, poder estar conectados en esta vid, como decía el texto, que es la verdadera. Entonces, riquísimo ver estos 7 yo soy y ver que lo que está declarando de él mismo es yo soy el supremo, yo soy el logos que decía Juan 1, yo soy de la misma esencia del Padre que estudiábamos en Colosenses, yo soy el camino nuevo y vivo que veíamos en Hebreos, conectado creo que también con Juan 14:6. Entonces, riquísimo ver estos 7 yo soy y afirmarnos a nosotros, no hay otro nombre dado a los hombres que no sea Cristo. Esperanza. En esos pasajes en donde está diciendo yo soy tal cosa, aparte de sin miedo al éxito decir yo soy. O sea, yo soy Dios. Sí. Nos da esperanza. Y creo que es importante en este tiempo, ¿verdad? Se estaba despidiendo, ya me voy, no sé si, pero también los estaba preparando a la persecución que iban a tener, que el mundo los iba a odiar, porque 15 habla de eso. Vaya, en este tiempo, ¿cómo se siente ese adiós? Y qué importante es que conozcamos nosotros en este tiempo quién es Dios, qué es lo que tenemos en Él, qué es lo que tenemos si permanecemos en Él, qué es lo que tenemos que hacer permaneciendo en Él. No importa qué tan pesado se note el ambiente a nuestro alrededor y lo que esté pasando alrededor nuestro. Siempre hay un mensaje de esperanza al final. Sí, que eso que estás diciendo me parece muy retador y lo pienso ahora con la idea de a nosotros nos toca decir, no nos toca decir soy Dios, porque claramente estudiando los atributos, uno en la primera sesión uno dice, ok, sí, no, yo no soy. Lo cual es bueno, yo siempre digo, qué bueno que no seas Dios, qué bueno que no soy Dios. Pero sí nos queda reconocer un yo soy, yo soy de Él y yo le pertenezco. Yo soy de Cristo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y ese yo soy a la realidad que vivimos es uno que implica valentía, implica permanencia, implica reconocer lo que hemos recibido como sus hijos. Algo muy valioso de estos podcasts y la serie que hemos estado llevando en Nexo sobre el yo soy, ¿verdad? Los nombres de Dios, los atributos de Dios, esa es su identidad. Primero, saber quién es Dios, y eso que usted dijo, ¿cuál es mi identidad? Porque hablando de frutos, yo no puedo dar lo que yo no soy. Y lo que tenemos que cambiar y dejar que Dios cambie. Bueno, no cambiar, porque el que cambia los corazones es Dios. Dejar que Dios cambie en nosotros es entender mi identidad en Él. Y entonces, como resultado, ser y hacer.
Buenísimo. Buenísimo. Gracias, amigo. Qué bueno conversar y tenerte aquí. Qué dicha que lo cambiamos por José Pablo. Yo estoy tremendamente contento de eso. Y voy a decir algo a favor de BBB. Yo creo que esto también es una demostración de que no llegamos solo a comer. Sí comemos y comemos mucho, pero no solo a comer, y nos dedicamos... Aprendemos algo. Aprendemos mucho, sí. Yo estoy muy emocionado de el capítulo anterior que estuvo Andrés. Bueno, vos estuviste aquí con Erika en el podcast, en un podcast atrás que estuvimos hablando de la familia y los niños. Todavía estamos aprendiendo. Sí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este episodio 67. Quiero nada más recordarles, tenemos nuestra celebración 16 de marzo. Así que esta va a ser la siguiente celebración en nuestra nueva serie, que ahorita estamos en Lucas. Entonces entramos en otro estudio extenso, grande, pero que nos emociona mucho. Y además invitarlos para el sábado 22. El sábado 22 a las 5 de la tarde vamos a tener una charla que toca el tema del creacionismo, la evolución, y contrapone la teoría de Darwin con el diseño perfecto de Dios. Hay unos invitados que es una pareja que experta en el tema, que nos va a dar algunos elementos de juicio para juzgar la teoría Darwin y más bien afirmar el diseño perfecto de Dios. Así que creo que es una buena oportunidad. 5 de la tarde, Hotel Palma Real, sábado 22. Es gratuito, así que no sé si estás pensando ir, pero te comprometo aquí. Listo. Listo. Escucho a Erika. Gracias por acompañarnos y bueno, bendiciones.